Hola, les doy la bienvenida nuevamente en un segmento más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el programa de Mundo Católico. Hoy tenemos un programa bien interesante y para ello nos acompaña nuevamente Gustavo Rojas. ¿Cómo estás, Gustavo? Lorena, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Gracias, médico general, estudiante del doctorado en bioética y maestro en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Así es. Pues hoy vamos a hablar de la planificación familiar con métodos naturales. Bueno, pues empecemos con este tema. Sí. Yo creo que hay una gran controversia, dudas, sí, mitos y realidades en torno también a los métodos naturales, que bueno, vale la pena aclarar en este espacio. Primero, ¿qué es un método natural? Bueno, un método natural es aquel que respeta la naturaleza propia, ontológica del ser humano. Es un método que no emplea un químico, un agente externo y que utiliza los mismos recursos naturales, es decir, propios del cuerpo y de la fisiología del ser humano. Y, por ejemplo, ¿los más utilizados cuáles son? Bueno, dentro de los métodos naturales en torno a la sexualidad humana, tenemos que, como métodos de regulación de la fertilidad, tenemos el método que es más famoso, llamado Billings, o del moco cervical. O ritmo. Ese es diferente. ¿Ese es otro? Ese es otro. Okay. Tenemos el otro método, que es justamente el método del ritmo, el método del calendario, también llamado método Ogino-House. Muy bien. Tenemos otro método, que es el método Creighton, que ya podemos hablar un poquito de él. Y tenemos otro método, que es como la cereza del pastel, que me gustaría dedicarle un poquito más de tiempo, el método sintotérmico. ¡Wow! A ver, vamos a empezar uno por uno. ¿Vamos a empezar con cuál? ¿Con el método Billings? ¿Qué te parece si empezamos primero con el método de la temperatura? Me parece muy bien. Bueno, ¿y por qué el método de la temperatura? Porque es el más fácil de entender. El método de la temperatura basal es un método en el cual la mujer lleva un registro día tras día de la temperatura antes de despertarse por la mañana. Es un método que va a detectar unos picos de hipertermia, es decir, de un aumento de la temperatura, contrastándolos con unas valles de hipotermia. Entonces, el método de la temperatura basal detecta justamente los periodos más fértiles o de abstinencia en base a la temperatura corporal de la mujer. Este es un método que debe de utilizarse de forma rutinaria por la mujer. Lo ideal es que siempre se tome la temperatura antes de levantarse, que utilice un termómetro mercurial específico que pueda adquirir en la farmacia. ¿Por qué? Porque detecta los 0.1 grados de diferencia. ¿Pero en dónde se pone el termómetro? El termómetro se puede aplicar en la boca, se puede aplicar en la axila, se puede aplicar incluso de forma vaginal. Sí, porque lo había escuchado. Así es. Siempre hay que llevar el mismo sitio de aplicación para el registro. Muy bien. Debe de llevar esta continuidad para registrar día tras día antes de levantarse su temperatura. Y lo que va a hacer es llevar una grafiquita donde va a ir marcando estas hipotermias, que es alrededor de los 36.2 grados a los 36.5 grados, y de pronto eso es la fase preovulatoria. Y cuando llega a la fase ovulatoria, es decir, al pico promedio del día 14, la mujer va a notar un pico de hipertermia, un contraste muy marcado entre las mediciones de hipotermia versus las de hipertermia. Es algo evidente. Es evidente, de tal forma que el día fértil es justamente cuando hay esta elevación súbita de la temperatura basal. Y entonces la temperatura basal se va a mantener alrededor de 72 a 48 horas. Este periodo de hipertermia es el periodo más fértil en la mujer, donde si no desea buscar un embarazo, debe de evitar las relaciones sexuales. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De un día, de 2 días? O sea, esta hipertermia, ¿cuánto tiempo dura? En promedio podemos decir que dura 3 días. Son 3 días, 3 días fértiles. Fértiles postovulatorios. Ok. Pero preovulatorios tenemos que tomar un margen de 6 días. Ok. Es decir, una forma más correcta es decir, medirla antes de la hipertermia, 6 días antes de hipotermia y 3 días de hipertermia, dándonos un total de 9 días donde la mujer tiene que tener abstinencia sexual si no desea buscar un embarazo. ¿Y qué pasa si este aumento de la temperatura se da por otras cuestiones? Por supuesto. ¿Cómo lo puedes saber? Es un método que sí necesita un control muy estricto, sí, porque puede haber variaciones que puede afectar la medición o la cuantificación de esta temperatura, desvelos, la ingesta de alcohol,
¿Alguna enfermedad? Enfermedades, por supuesto, toma de medicamentos, deshidratación, que son, que pueden tener, falsificar un poco las cuantificaciones de la temperatura basal. Por lo tanto, necesita tener un registro para más o menos. Este método de la temperatura no está aprobado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Bien. ¿Por qué? Porque puede tener justamente estas variantes, que no lo hace un método tan exacto. Pero llevándolo bien, es un método que supera incluso la eficacia anticonceptiva del preservativo. ¿En serio? Por supuesto. O sea, sí es confiable. Así es. Tiene un índice teórico, como hablábamos en el programa pasado, por arriba del 85-90%. Además, estamos hablando en promedio, y creo que esto va a suceder con todos los otros métodos que vamos a ver, que en promedio la mujer es realmente fértil aproximadamente 10 días en el mes. Por supuesto, más eso o es menos. más o menos. Sí, y que la mayor parte del tiempo somos infértiles. Así es, comparándolo, así es, estás en lo correcto, Lorena. Hay que recalcar que los métodos naturales es una forma más plena de un autoentendimiento, de un mejor conocimiento y de un mejor diálogo y empatía entre los cónyuges. Una pregunta, ahorita que terminemos de ver todos los métodos que hay, ¿cómo te puedes definir por ejemplo, una persona, este método de la temperatura no tiene nada que ver si eres regular o eres irregular? Porque yo tengo esa duda, si los métodos naturales funcionan de la misma forma cuando una mujer menstrua de forma regular que cuando es irregular. Bueno, hay métodos que no se pueden utilizar con grado de precisión en mujeres irregulares versus las regulares. Por ejemplo, el método Billings es un método que no es aconsejable en personas irregulares, porque puede tener muchos falsos positivos. Claro. Pero si utilizamos, por ejemplo, un método sintotérmico, se puede utilizar con un alto grado de certeza en pacientes que son irregulares. O sea, este de la temperatura es súper confiable en personas irregulares. Sí, llevas una adecuada medición y sabes interpretar sobre todo las gráficas. Es decir, por supuesto que advierto a la audiencia que no es un método que necesita enseñarse. No necesita enseñanza. Necesita enseñanza. Claro, yo creo que todos van a necesitar enseñanza. Es decir, no basta con esta charla para que lo puedas utilizar. Tienes que acercarte al médico experto que pueda orientarte y que te enseñe con peras y manzanas cómo utilizarlo. Y hay médicos especialistas en enseñarte este tipo de métodos, porque no creo que todos los ginecólogos deberían de saberlo. Justamente, Lorena, diste en un punto crucial. Sí. Los métodos naturales están muy estigmatizados. De tal forma que no todos los médicos, tanto generales como especialistas, me atrevo a decir que mis colegas ginecólogos, manejan adecuadamente estos métodos naturales. Hay un estudio donde dan la cifra exacta en un sondeo que se hizo en Europa, donde solamente cerca del 30% de ginecólogos conocían exactamente cómo interpretar y enseñar los métodos naturales, comparándolo con un 100% donde todos sabían manejar perfectamente los métodos hormonales. Claro, pero bueno, siempre, me imagino que siempre hay personas que uno puede contactar para que nos enseñen a usar estos métodos. Totalmente. Y bueno, y después del método de la temperatura, ¿cuál? Bueno, podríamos comenzar a hablar ahora sí del método Billings. Sí. El método Billings es un método muy conocido, cada vez más difundido afortunadamente, en el cual también respetamos el ciclo biológico de la mujer, no intervenimos, no cambiamos nada, sino respetamos la propia naturaleza y medimos y vemos las características de la humedad del moco cervical o de la humedad vaginal. Sí. Es un método fantástico cuando lo sabes utilizar. No es un método aconsejable en mujeres que son irregulares porque puede haber alteraciones en los días. Y lo que hace es justamente medir los cambios de humedad de la secreción del moco cervical. En general lo que mide es una fase seca, sequedad completamente. Sí. Después viene una fase de pegajosidad del moco cervical, es pegajoso, no es elástico. Después vendrá una fase de humedad, donde ya está un poquito más resbalosito, ya comienza a hacer un poco de filancia que llamamos. Después una fase muy húmeda, donde ya es un poco más resbaloso. Y después totalmente una fase de resbalosidad, donde es totalmente filante, claro, prácticamente a semejanza como la clara del huevo cruda. Que es el momento más fértil. Es el momento más fértil, es el momento del día de la ovulación más seguramente. Pero, por ejemplo, aquí se requiere una gran observación, o sea, una gran práctica, porque no es fácil, digo, tú lo platicas así,
pero no es como que algo muy evidente. Yo creo que sí requiere de una gran observación de parte de la mujer para poder detectar esos cambios de los que tú hablas. Por supuesto. Y cómo no confundirlo en un momento dado con alguna infección vaginal o con esperma o con semen. Claro, justamente por esto el método Billings, vamos a encontrar una fase de sequedad inmediatamente después del periodo de menstruación. Ajá. Es un periodo de sequedad donde es un periodo fértil. No hay la secreción hormonal que permite una ovulación, entonces es un periodo de fertilidad, esta fase de sequedad. Después, inmediatamente que la mujer detecta cambios en la sequedad, comienza el periodo fértil. Ya no hay que tener relaciones sexuales si no buscamos un embarazo deseado. ¿Y de cuántos días? Y en el periodo fértil siempre se va a dar esa consistencia. Así es. Todos esos días que son fértiles vamos a tener esa consistencia. Si hay secreción pegajosa, inmediatamente donde cambiamos de sequedad a pegajosidad, ya no puede la mujer tener relaciones sexuales, porque corre el riesgo de un embarazo si no es planeado. ¿Y cuántos días dura esto? ¿O cómo se puede dar la cuenta Esto a es una un poco mujer variable que ya terminaron sus días fértiles? Esto es un poco variable en cada mujer, dependiendo qué tan regular o irregular sea. Pero en promedio también mencionamos alrededor de 6-7 días. Y lo que la mujer tiene que estar haciendo es todos los días detectar cambios en las características físicas del moco, hasta detectar fácilmente que la consistencia del moco cervical es como la clara del huevo, donde va a ser el periodo más fértil. El método nos pide que puede tener relaciones sexuales en el periodo de sequedad en noches alternas. Una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no. ¿Por qué? Por justamente lo que mencionas, porque pueda confundirse con semen, pueda confundirse con infecciones y con algún tipo de secreción. Entonces, al tener relaciones sexuales en días alternos, es más fácil asegurar que no se esté confundiendo con algún otro tipo de secreción. Y es confiable porque te voy a platicar. Yo cuando era chavita hace 1000 años, en la Universidad de Anáhuac vino el doctor Billings, justamente a hablar del método Billings. Y algo que me impactó fue que el hombre tenía 17 hijos, no sé, tenía una... Entonces yo dije, ¿cómo? Pues igual ella lo deseaba. Le funcionó bien el método. ¿Es confiable? Tiene un índice teórico alrededor del 95% y un índice práctico alrededor del 92-90% de eficacia. Es una maravilla. Es muy bueno cuando lo sabes utilizar, cuando la mujer, repito, es regular en sus ciclos. Y sobre todo, es un método que el gran problema es que necesita la mujer adiestrarse, y no solo la mujer, el hombre adiestrarse, para conocer exactamente su fisiología, estos cambios. Una pregunta, esto de los fluidos, ¿no se puede ver alterado con medicamentos? ¿No se puede ver alterado con alguna enfermedad? No sé, de alguien, una mujer que tenga ovarios poliquísticos, o que tenga quistes, o que esté tomando algún antidepresivo, no sé, se me ocurre, alguna medicina, lo que sea. ¿Nada afecta en el moco cervical? Sí, por supuesto pueden afectar distintas circunstancias alrededor, pero son muy pocas, afortunadamente. Okay. Lo único que sí está comprobado que puede afectar indudablemente es si la mujer está utilizando algún tipo de hormonal externo, ¿no? Ya sea algún tipo de anticonceptivo, alguna hormona por terapia hormonal sustitutiva, no sé, diferentes tipos de hormonas. Sí. También depende un poquito del estado de hidratación de los pacientes. Entre menos hidratados, más probabilidad de error en la medición. Muy bien. Pero en general, el consumo de otros medicamentos no afecta tanto el fluido del moco cervical. Y bueno, y como en el anterior, buscar ayuda, alguien que nos explique, que no lo queramos hacer, porque también yo creo que en eso fallan estos métodos, que uno lo quiere hacer por sus pistolas. Así es. Sin ningún tipo de preparación. Y fíjate que afortunadamente, Lorena, hay algunos profesionales y algunas instituciones que se han preocupado mucho por dar a conocer más estos métodos, e incluso hoy día ya contamos con certificaciones en el método Billings, que es valiosísimo aprender una metodología natural y enseñarla adecuadamente. No, me parece maravilloso, porque aparte te quitas del rollo de que si los efectos secundarios del medicamento, que obviamente también quiero aclarar algo, estos métodos naturales se usan en una pareja estable, en un matrimonio, ¿no? Así es. O sea, no es algo como que las personas que tienen una relación con X o con Y lo puedan utilizar. Tienes que tener una relación estable en donde los dos están comprometidos con esta labor. Y que no protege de enfermedades de transmisión sexual. O sea, debe haber fidelidad y
y un respeto mutuo para que pueda funcionar bien. Tú tocas un punto crucial en los métodos Sí. naturales. Generan una mejor relación entre las parejas, Sí. un mejor entendimiento, Comunicación. una comunicación asertiva, de tal forma que es conocer mejor a tu cónyuge. Es mejor conocer el vínculo unitivo por el Sí. cual decidiste emprender un camino de vida unitiva con tu pareja. Mencionaba en tu programa pasado que hay datos que nos sugieren que el empleo de métodos de regulación naturales o métodos naturales es tan poderoso en la familia que las estadísticas de divorcio son menores en parejas, matrimonios, que utilizan métodos naturales versus los que utilizan métodos hormonales o anticonceptivos de diferente forma. Bueno, pues suena hasta cierto punto lógico, ¿no? Porque es una pareja comprometida, donde se ve que hay comunicación, donde los dos están comprometidos y trabajan juntos Claro. en la planificación familiar y no le dejas la carga o el paquete a uno solo. A uno solo. Sí. Y algo que también es bellísimo, digno de rescatar y mencionar en este momento, es que la utilización de métodos naturales te hace tener un mejor dominio sobre ti mismo. Sí. Sobre ti misma. Sí, tienes que manejar el autodominio. Por supuesto, y entonces fomentas en otros temas las virtudes, ¿no? Claro. La prudencia, la templanza, Sí. que hace salir del hastío sexual, Sí. que renueva y refresca tu experiencia sexual con tu pareja. Pero una pregunta, a ver, ¿qué pasa que la mala suerte, ¿no? O sea, el beneficio de estos métodos es que sabes cuáles son tus días fértiles, tanto para no cuidarte de no tener hijos, como cuando quieres tener hijos. Sabes perfectamente bien cuándo tener relaciones, cuando te quieras embarazar, que Por me parece supuesto. maravilloso. Pero, ¿qué? ¿No le quita espontaneidad a la relación? Porque muchas veces puede pasar que a lo mejor el día que tú estás feliz, que te sientes encantadora, que te sientes con muchas ganas de estar con tu pareja, justo ese día es el día que no puedes tener relaciones. Claro. O a lo mejor pasa al revés, que justo el día que eres infértil, estás del peor humor, estás cansada, o viceversa, o tu esposo. ¿No crees que a veces esa sería tal vez la parte negativa del asunto, que le puede quitar espontaneidad? Vamos, puede pasar, por supuesto, ¿no? Que ese Sí. día, no sé, te ganaste un premio, te fue excelente en el trabajo, Sí. recibiste una buena noticia y ese día no puedes. Pero O te fuiste, o estás un fin de semana con tu esposo en la playa, ¿no? Y coincidió que justo ese fin de semana, pues son tus días fértiles. bueno, pues yo creo que ahí tenemos que particularizar cada caso y si la pareja está consciente de que puede, es decir, cualquier pareja tiene que estar abierta a la vida. Sí. Eso hace que el encuentro conyugal sea más pleno y fecundo. Claro. Es decir, toda pareja que está cerrada a la vida no está actuando libremente, Así ni es. está actuando de la mejor forma. De tal forma que si la pareja no puede tener relaciones sexuales, ellos tienen que decir y tienen la voluntad, el libre albedrío, a través de la razón, si tener o no tener relaciones sexuales. Por eso las relaciones sexuales en el matrimonio es la única forma de que estén totalmente en el acto unitivo, procreativo y que también estén abiertos a la vida. Es Claro. decir, el acto sexual entre dos pares homólogos será más bello. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del ritmo. Ahora hablamos, ¿qué te parece del método del ritmo? Muy bien. Bueno, en el método del ritmo también se le conoce, como te decía, Lorena, del método Ojino-House. Es un método... ¿Por qué el nombre de Ojino House? ¿Quién lo puso o por qué? ¿Qué significa? Recuerdo que fue un oriental, pero no tengo más datos acerca de por qué Ok. se llama Ojino, pero recuerdo, creo O que sea, fue un este oriental. método lo implantó, lo descubrió un oriental. Recuerdo hasta donde sé que sí es así, Ok. pero bueno, vale la pena Muy rescatar bien, un poco ok. la pregunta después. Y bueno, más allá del nombre, el método del ritmo es un método que también va viendo los días conforme la mujer va teniendo cambios. Cambios en el sentido de tener o no menstruación, de tener o no días fértiles y identificar sobre todo el día más fértil en la mujer. Perdón, tú cuando hablas del día más fértil, ¿te refieres a un día? ¿No son varios días?
Bueno, Perdón la interrupción. Por supuesto, no, adelante. El día más fértil en la mujer es el día inminentemente a la ovulación, que si tomamos el ejemplo de una mujer regular donde menstrua 28 días, el día 14, a la mitad del ciclo menstrual, es el día de la ovulación, entonces ese es su día más fértil. Pero los otros días también son fértiles, ¿no? Son fértiles, aunque menos fértiles. Ok. ¿De acuerdo? Pero que no quiere decir que esos días se pueda tener relaciones sexuales si es que no buscas un embarazo. Ok. Recordemos un poco la fisiología. El óvulo, que valga la redundancia, se ovula en el día más fértil, tiene una vida de 24 horas. Muy bien. ¿De acuerdo? Después de la ovulación y después de 24 horas, el óvulo se va desintegrando. Por eso el día más fértil es el día mientras existe el óvulo para ser fecundado. Muy bien. La vida del espermatozoide es un poco diferente al del óvulo. En condiciones naturales, el espermatozoide dentro del sistema reproductor femenino puede vivir de 5 hasta 5 días, imagínate, ¿no? Por eso hay que tomar 5 días antes, porque si una pareja tiene relaciones sexuales 5 días antes o previos a la ovulación, incluso puede haber un embarazo. Totalmente. ¿De acuerdo? Sí. Antes se creía que solamente eran 3 días lo que podía vivir el espermatozoide en el útero, pero ahora sabemos que hay algunos espermatozoides que pueden quedar viviendo en las criptas cervicales. Y en estas criptas cervicales es un medio idóneo para que los espermatozoides puedan vivir hasta 5 días. Muy bien, entonces sí hay que tomar ese tipo de precaución. Por supuesto. Ahora, pero a ver, es que te interrumpí. Ahora sí, explícame bien el ritmo, cómo funciona. Bueno, el método del ritmo consiste en identificar el día máximo de fertilidad, que como te mencionaba es el día 14, y básicamente es tener una contabilización cada mes de tus periodos más fértiles. Es decir, si tomamos un ciclo regular, nos vamos al día 14. El día 14 es la ovulación y justo lo que mencionábamos, 5 días antes evitamos las relaciones sexuales y 3 o 4 días después de la ovulación del día más fértil también se evitan estos encuentros sexuales. De tal forma que el total son 5 días más 4 días después, son un total de 9 días donde hay que tener abstinencia sexual si no se busca un embarazo. Y esto funciona también en mujeres que son regulares. Desafortunadamente si eres no. Irregular, ¿qué le recomiendas si nos está viendo mujeres que son irregulares y que desean cuidarse con un método natural? ¿Cuál es el mejor para ellas? Porque el hombre es fértil siempre. Por supuesto. Entonces aquí radica más en la mujer. Bueno, a menos que el hombre tenga algún problema de infertilidad. Así es. Pero fuera de eso el hombre siempre va a ser fértil. Entonces, a una mujer que es irregular, ¿cuál es el mejor método natural que le Bueno, puede funcionar? sin lugar a dudas, el de la temperatura. El método que tiene más beneficios, tanto en mujeres irregulares, en su ciclo menstrual, como en regulares, es el método sintotérmico. Ok, muy bien. Entonces, ¿y la eficacia del ritmo qué tan eficaz es? ¿Qué margen de error? Hay estudios, por ejemplo, la Sociedad Endocrinológica Ginecológica también nos dice que hay estadísticas de por arriba del 95% de seguridad. Entonces, o sea, es un método seguro, por supuesto. Pues sí, porque pues ningún método, los anticonceptivos hormonales ni el condón son 100% seguros, como lo vimos. Mencionábamos, ¿no? El preservativo, el condón, tiene una eficacia del 85% en su uso práctico. Así es. Entonces, ahí se van los naturales. Está totalmente demostrado en las estadísticas y son estadísticas que han hecho ginecólogos, que han hecho sociedades europeas, que han hecho endocrinólogos, que tiene igual o más eficacia que los métodos artificiales. Y yo creo que el error radicaría más que nada en no saberlo hacer, o sea, no tener una buena preparación. Es fundamentalmente la educación y la ¿no? instrucción. Me imagino. ¿Qué otro método vamos de hablar? Bueno, podemos hablar, no como tal es un método de regulación de la fertilidad, de la natalidad, pero vale la pena unos minutos hablar del método Creighton. Ah, ok. El método Creighton es un método que se llama así porque tomó el nombre de una universidad de Estados Unidos, que lo patrocinó, lo financió. En este estudio, en este método, toman como base el método Billings, por tomar una base. En este método lo que se hace no se utiliza como un método de prevención, más bien lo que se busca es encontrar los días más fértiles de una forma más objetiva, con una cuantificación a una escala que va del 0 al 10, donde se le va a asignar un valor a la medida que va creciendo sus días fértiles, tomando en cuenta la secreción vaginal y la humedad.
De tal forma que es un método que se requiere un poquito más de enseñanza, que es un poquito mejor comparándolo solamente con el método Billings, porque cuantifica solamente la observación de externa, pero de una manera más objetiva que solamente el método Billings. Porque como tú muy bien decías, Lorena, en el método Billings está un poquito variable que la mujer tenga distintas formas de percibir una misma realidad. Sí. En el método Creighton ya tienes una escala totalmente objetiva y cuantificable en el cual tú mides del 0 al 10 tu grado de fertilidad. Pues es más preciso el método Creighton. Es un método más preciso, así es. Y entonces, como médico, ¿recomendarías más? O sea, ¿cuál es la diferencia entre usar el método Creighton o el método Billings? Yo creo que ya se debería de reducir al método Creighton. Un método Billings bien enseñado es fantástico. Okay. Nos da por arriba del 95% de seguridad. Un método Creighton es sí o sí bien enseñado e instruido porque además tiene una escala objetiva. Y es, en las características del moco cervical. Y la eficacia es igual o mejor que el Billings. Todo depende cómo lo practiques, así es. Ok. Bien enseñados ambos están por arriba del 95%. Una pregunta, tú que estás hablando de estos temas, ¿tú podrías asesorar a cualquier persona en este tipo de métodos? Por supuesto, claro que sí. ¿Estás preparado para, por si alguien quiere, digo, ya teniéndote aquí en el programa, digo, si a alguien le interesa aprender? Claro que sí, con mucho gusto. Tú puedes dar ese tipo de asesoría. Persona, por supuesto, de hecho a eso nos dedicamos. Cualquier persona que tenga dudas, que quiera aprender de métodos naturales, que le enseñemos de forma personalizada o en grupos, pueden contactarnos y podemos armar algún tipo de curso o taller o directamente en la consulta podemos enseñarles. ¿El coito interrumpido se puede utilizar como un método para planificar la familia o qué? No es un método como tal. Okay. Tiene bemoles muy marcados. Es un método que inseguro. Sí. Es un método que no debería de utilizarse porque la estadística es muy alta en embarazos no planeados. Y desafortunadamente es un método que podríamos decir que desde la bioética es un método utilitarista, donde solamente es el placer por el placer. Qué bueno que lo aclaras. Ajá. Exacto, porque no es estar ni abiertos a la vida, no es cerrarse un poquito en el egoísmo de manera personal y no une completamente a la pareja. Claro. ¿Qué diferencia hay tener el encuentro de inicio a final total en íntima comunión y en íntima unión con tu pareja? Si no tienes una relación plena, completa, satisfactoria, realmente, por supuesto. Qué incómodo. Aparte. Entonces es una forma de utilizar real y verdaderamente como a tu pareja para el encuentro sexual. Sí, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué otra cosa te gustaría aportar? ¿O hay otro método que y por supuesto que te decía la cereza del pastel, el método sintotérmico. ¿Ese cuál es? El método sintotérmico es el método de regulación de la natalidad con los más altos calificaciones para control de la fertilidad. Es un método que tiene del 99-98% por la estadística reportado de eficacia. ¡Wow! O sea, por arriba que cualquier otro, ¿no? Y el método sintotérmico justamente es la mezcla en un método del método de la temperatura basal, el método Billings y el método Ogino-House o de Calendare. Muy bien. Este método es particularmente difícil de enseñar, no difícil, requiere un poquito de experiencia para enseñar, pero necesitas tener un conocimiento de tu pareja y para poderlo trabajar adecuadamente tienes que llevar un registro de por lo menos 6 meses a 1 año de estar monitorizando y midiendo a través de gráficas el comportamiento del ciclo hormonal de la mujer. No te entendí así. 1 año estás registrando. Así es. ¿Qué registras? Los cambios fértiles e infértiles en la mujer. Pero ese año puedes tener relaciones se aconseja, sexuales. Sí, por supuesto, pero se aconseja utilizar otros métodos. O sea, durante ese año de entrenamiento te vas a cuidar con otro método. ¿Otro método? En lo que aprendes, en lo que llevas un registro. Exacto, porque requieres un promedio de 6 a 12 meses para saber con más precisión el día que vas a ovular. O sea, durante ese año te puedes cuidar con otro método natural. Así es. Simultáneamente, en lo que tú vas haciendo este registro durante 1 año, por supuesto, de 6 meses a 1 año. De 6 meses, mejor a 1 año. Y ya eso lo acompañada de alguien como tú, por ejemplo. Así es. Y ya que pase ese año y ya te quedó claro. Tienes con un grado de precisión muy alto, el día que vas a ovular y entonces tienes claro los días fértiles e infértiles, tomando en cuenta también temperatura, moco y los días fértiles. Y te embarazas, ya tienes a tu bebé.
y quieres volver a usar ese método, ¿tienes que volverte a echar ese año o ya con el que hiciste? Ya con el que hiciste es más que suficiente. Con ese es suficiente para seguirlo practicando. ¡Ay, qué maravilla! Pues qué mejor que cuidarte con un método natural. Es lo mejor, sí, la sí. estadística es clara, evitas riesgos que mencionábamos en el programa pasado como formación de coágulos, infartos, que un agente intoxicarte, que agentes externos controlen tu propio ritmo biológico. Que entonces hay que darnos cuenta, ¿no? La utilización de un método natural es de forma razonable, racional, libre y por tanto es una forma más correcta de hacerlo. Si lo comparamos con los métodos hormonales, por ejemplo, están lucrando con nosotros. Sí. Estamos obedeciendo y dirigiéndonos a conveniencia de otros terceros. Sí. Hay más riesgos en tu salud que beneficios. Y algo que es muy lógico entender es, si damos medicamentos, ¿a quiénes se los damos? A las personas que están enfermas. Claro. ¿Cómo vamos entonces a arriesgar la salud de los pacientes dándoles algo externo que les va a hacer un mal? Absolutamente. Y entonces no tiene una congruencia. Pero una pregunta, el último del que hablamos, del citotérmico, ¿es confiable? Se me olvidó preguntarte. Por supuesto. Y para mujeres irregulares. Es confiable, por supuesto. Para mujeres irregulares. Por arriba del 95%. O sea que si hay alguna mujer irregular, puede confiar plenamente en este método. Arriba del 95%. Y durante todo este año, ¿cómo se va a cuidar una mujer que es irregular? Utilizando otro método, por ejemplo, como el método Billings, un poco combinándolo con el método de la temperatura basal. Ok. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, Gustavo. Me encantó este tema. Es fabuloso. Porque a veces por ignorancia o por flojera o por no tener a alguien que nos explique, no acudimos a estos métodos naturales que en lo personal, yo soy antimedicinas. Me encantó hablar de este tema, que seguramente a muchísimas mujeres y parejas que nos están viendo les va a interesar. Esperemos que así sea y fomentar la cultura verdadera y la educación sexual. Sí. Y bueno, entonces vuélvenos a dar tus datos por si alguien quiere contactarte, por si alguien está interesado en planificar su familia con un método natural, que acudan contigo, que les vas a poder explicar cada método y decirle a cada pareja cuál es el mejor para ellos. Muchas gracias. Sí. Bueno, pueden contactarnos a los teléfonos del consultorio de nuestro corporativo Belvid, que se encuentra en Lindavista, al teléfono 67 98 11 12 o a través de WhatsApp al 55 25 19 59 19. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un gusto tenerte siempre en el programa y esperamos volverte a invitar para otro tema. Por supuesto. Me late, no sé, infertilidad masculina. Infertilidad, aborto, muchas cosas que podemos hablar desde la medicina y la bioética. Pues ya estarás aquí nuevamente si Dios quiere. Y gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en un segmento del Instituto Juan Pablo II y nos vemos para la próxima. Gracias.